Comprendo que ante el espectáculo de la nieve algunos hayan querido convertirse en pastorcicos navideños porque la están contemplando, porque me parece que hay un cierto vacío aquí hoy en esta sala. Bien, la Corte, según las partidas de Alfonso X, era el lugar donde residía el rey y sus oficiales con él. Y esta definición, más o menos, porque estoy citando de memoria, esta definición que en el siglo XV recoge el relator Fernán Díaz de Toledo, responde al carácter de itinerancia de las Cortes castellanas durante la Edad Media y en concreto en el siglo XV, que es la época que nos va a ocupar. Una itinerancia no solo de la corte regia, sino también de las nobiliarias y de las de los jerarcas eclesiásticos, que son menos conocidas, como la de Alonso Carrillo o la de maestres de las órdenes militares, como Juan de Zúñiga, aunque en los últimos años de su vida asentó una corte más centrada en algún lugar. Y esas cortes no solamente eran el lugar de la administración, el lugar de la actividad política, sino también donde concurría la actividad cultural y literaria, porque fundamentalmente en el siglo XV era una labor en gran parte de patrocinio, de mecenazgo de esos jerarcas eclesiásticos, de esas altas familias nobiliarias y, por supuesto, de las cortes regias. Y por eso hablar de corte y de teatro es un binomio indisociable en estos momentos. Las cortes eran también un lugar donde se hacían representaciones dramáticas. Y a lo largo del siglo XV, en estas cortes también empezaron a confluir y empezaron, por tanto, a desarrollarse los influjos que venían de Italia, el humanismo, en sus diferentes facetas. Y por eso esta mesa trata hoy de presentar tres facetas complementarias de esta situación, que tienen que ver con la Celestina, obra esencialmente humanística, un drama humanístico clarísimamente, la obra de Juan de la Encina, fundamentalmente en su relación con la corte de los Alba, cuando los Alba eran gente seria. Sí. Sí. Aunque no se crean que el último conde de Alba, antes de ser duque, era un pájaro de mucho cuidado, jugaba, igual le daba el bando de Enrique IV que el de la infanta Isabel, ¿no? Y dio lugar a aquel célebre cantarcillo sobre la venalidad del duque de Alba, que se vendía al mejor postor. Pero en fin, bueno, vamos a dejar a esta familia en su lugar. Y luego, para contentar especialmente a la profesora Profetti, que no la veo, pues hay una parte complementaria que es todo ese tipo de invenciones, de poemas de preguntas y respuestas y todas estas cosas que
sabemos teatro, para teatro, a mí los prefijos me fastidian bastante, de que hablará el profesor González Cuenca, de manera que quede la parte del teatro religioso para mi ponencia de esta tarde, donde falta, por cierto, ya lo adelanto esa palabra, es teatro religioso en la Castilla del XV. Por tanto, doy la palabra por orden alfabético a la profesora Patricia Bota de la Universidad La Sapienza de Roma. Bien, pues agradezco ante todo a la organización por invitarme y darme ocasión de participar de este magnífico congreso internacional al que acuden tantos especialistas. Y agradezco también la invitación a esta mesa por parte de nuestro moderador, el profesor Nicasio Salvador Miguel. Hablar de la Biblia en la Celestina significa hablar del tema más general de las fuentes de la obra, que son muchas y de distinta clase y merecen unas palabras previas. Las citas son de toda clase y pertenecen a varios campos de la cultura o literatura universal. Antigüedad, autores medievales, autores coetáneos, pero también citas jurídicas, proverbiales, médicas, científicas como las herbolarias y mucho más. Las citas se hallan en todo tipo de parlamentos, los que tienen un afán de persuasión, como los de Sempronio y Celestina, los que dan pie a la meditación, como el de Pleberio, o los que son puro alarde de erudición, en boca de casi todos los personajes. Fuera de las partes dramáticas, las citas también se dan en los paratextos de marca publicitaria. El esquema de inserción de la cita ajena suele ser el mismo, como añadido textual casi siempre literal que engruesa la argumentación y la larga, con carácter por tanto adicional y de apoyo en pro del tema que se está explayando. Ello ocurre en todas las zonas o partes de la Celestina supuestas como separadas, que son el primer auto o esbozo o parte A, la continuación de Rojas de 2 al 16, comedia en 16 o parte B, y las interpolaciones del texto en 21, tragicomedia o parte C. O sea, en toda la obra y en sus tres fases o momentos de la redacción. E incluso hay veces que la cita se intensifica, como ocurre en las interpolaciones que aumentan las latinas de Petrarca. La finalidad de lucir tanta cita ajena, que varios estudiosos han criticado como demora inútil en la acción, es la de querer remarcar los contenidos, dándoles con la cita ilustre el peso de una vigencia universal. Otra finalidad es la de dirigirse la obra a un público de letrados y de universitarios que reconocen en ellas lo que ella estudió. Y, por tanto, con un afán de erudición y una manía coleccionista y un guiño a un círculo de entendidos que las sabría apreciar. Tanto sentón de citas es incluso razón de orgullo a la hora de vender el libro y de pregonar comercialmente las maravillas que contiene. En efecto, uno de los temas más reiterados en los paratextos publicitarios y de presentación es precisamente la gran atractiva de brindar la Celestina una floresta de filósofos, una verdadera suma del saber humano de la que el lector no podrá sino aprovechar. Recordamos todos las palabras de los liminares, del subtítulo, por ejemplo, contiene muchas sentencias filosofales y avisos muy necesarios. O de la carta, en su proceso nuevas sentencias sentía, deleitables fontesicas de filosofía, agradables donaires, avisos, consejos. Gran copia de sentencias entretejidas. O en los acrósticos, vi que portaba sentencias 2000, no trae sentencia de donde no mana. O en el prólogo, las sentencias y dichos de filósofos guardan en su memoria. O sea, al hacer tanto hincapié sobre uno de los aspectos más llamativos, se recomienda leer la Celestina para aprender, entre otras cosas, o quizás sobre todo, las fontesicas de filosofía. En última instancia, un fin edificante de la cita para que sea guardada en la memoria y sirva de ejemplo ético en pleno didactismo literario. La gran cantidad de citas literales en la Celestina ha dado lugar, como todos sabemos, a una intensa labor de reconocimiento de su procedencia y una serie de comentadores y anotadores, ya desde antiguo, que se han desvelado por localizarlas, comenzando por la Celestina comentada de la segunda mitad del XVI, siguiendo luego por Barth en 1624 en su traducción latina, que inserta al margen una nutrida anotación de fuentes, y continuando con Castro Guisasola, que en 1924 publica una homografía en parte derivada del comentarista, o con Peter Russell, que dedica un artículo a la Celestina como floresta de filósofos, siguiendo con enteras monografías sobre la presencia de tal o cual autor o género, Petrarca, Séneca, teatro clásico, etc. Y terminando luego con editores y anotadores de la obra que han ido apuntando al pie tal o cual autor.
Las fuentes de la Celestina son, por tanto, inmensas, y la Biblia es tan solo una de ellas, si bien muy visitada. Y para empezar, también para ella valen las palabras previas que acabo de decir sobre las fuentes de la Celestina en general. La modalidad de la presencia de la Biblia en la Celestina se explaya no tanto en contenidos, temas o motivos, cuanto más bien en citas literales o reminiscencias en el plano verbal, el verbo sagrado incorporado en el texto profano. Sobre su presencia en la Celestina no tenemos trabajos de conjunto, sino unas aportaciones sueltas, un capítulo en la monografía de Castro Guisasola, un artículo de Gilman sobre un pasaje evangélico de Mateo, otro de Juan Carlos Conde sobre la cita de la mujer, antigua malicia, y unos párrafos de Eva Castro a partir de un índice en una edición reciente. Pero en compensación es mucha la información al respecto que anda desparramada en las notas al pie de las ediciones, tanto críticas como de divulgación. Dicha información, sin embargo, tiene que medirse, en primer lugar, con la contradicción entre una nota y otra, o un estudioso y otro. Luego, con errores de imprenta que hierran el remite al libro de la Biblia, o al número, o al versículo, o incluso hay que habérselas con la pluralidad de pasajes bíblicos apuntados como fuentes para un mismo trozo, y no siempre pertinentes. Por tanto, lo que podría ser más de un centenar de pasajes bíblicos reconocibles en las páginas de la Celestina se reduce, quitando los ejemplos dudosos y ciñéndonos a los literales y seguros, a unos 70 casos, que siguen siendo muchos, y de los que hablaré dentro de poco. Porque antes quiero dedicar unas palabras a otro aspecto de la presencia de la Biblia en la Celestina, que es el de la onomástica, tanto de antropónimos como de topónimos. Los nombres de personas de origen bíblico y aducidos expresamente como ejemplo bíblico son, en el orden que viene, según viene en el texto: Nemrod, Salomón, San Juan Bautista, Adán, Eva, Elías profeta, David, Eliseo, Tamar, Herodes, Sansón. Algunos se repiten como David, Salomón, Adán y Juan Bautista. También de origen bíblico son nombres que en la obra indican iglesias o conventos, como la Magdalena y San Miguel. Por tanto, unos 13 nombres propios con unas cuantas repeticiones, excluyendo los muchos casos de Dios, Jesús, Santa María, usados como invocación o exclamación. En cuanto a topónimos, la variedad es menor. Sodoma, Arabia, Belén, Probática, Piscina, Jerusalén, Judea. 6 en total, aducidos ellos también como ejemplo bíblico. La onomástica, pues, llega en su conjunto a unas 20 voces, todas archiconocidas por el público y que, en rigor, según ya lo apuntaba Castro Guisasola, no entran estrictamente en el plano de la erudición, por ser nombres trillados y de dominio general y hasta de transmisión oral en la liturgia de la misa. Este aspecto de la no erudición de la materia bíblica también atañe el caso de las citas literales que se hacen de las Escrituras, que en general repiten pasajes muy conocidos por todos y familiares, sea por lecturas, sea por vía oral. Las citas bíblicas en la Celestina forman un listado no exhaustivo de unos 70 casos, como dije, que tengo aquí en la mesa y que daré para la versión escrita de las actas. No pudiendo comentarlos todos por falta del tiempo, me limitaré a enunciar sus rasgos principales. En primer lugar, su distribución o topografía dentro de la obra, o sea, dónde van repartidas. Las más numerosas van en el auto 1, 24 casos, dominando en el diálogo entre Calisto y Sempronio sobre la misoginia. Siguen luego por número las del auto 21, 8 casos, donde sirven al lamento de Pleberio. A continuación vienen las del auto 4, 7 casos, en el diálogo entre Celestina y Melibea. Las del auto 7, 5 casos cuando Celestina conversa con Parmeno y Reusa, y las del auto 9, 4 casos en el pasaje del banquete y elogio del vino. Con incidencia menor vienen 3 casos en el auto 2, 2 en el 6, 12, 16 y concluye, y 1 en los restantes autos. En segundo lugar, si miramos ahora las fases de la redacción, solo son 9 los casos en que la cita bíblica es aportada por una interpolación de la tragicomedia, o parte C, y ocurre en los autos 4, 7, 9 y en el Tratado de Centurio. En su gran mayoría, pues, son citas que ya constaban en la primitiva redacción en 16 y que, para más, casi no sufren variantes o malentendidos en el paso de comedia a tragicomedia. La Biblia es, pues, de la materia antigua, de la versión primera de la obra.
pero no por ello limitada al antiguo autor del primer auto. Porque no se puede afirmar que la cita de la Biblia ponga de manifiesto a dos autores. Según acabamos de ver por la topografía de las menciones, si bien es verdad que el auto 1 se lleva la palma en cuanto a número, ello se explica por su mayor extensión y sus demorados diálogos doctrinales. Por otra parte, también acabamos de ver que otros autos de la comedia traen buen número de sentencias bíblicas, como el 21, el 4, el 7 o el 9. Por tanto, las citas de la Biblia no son exclusivas del esbozo inacabado, sino que pertenecen a un primer estadio completo de la redacción, la comedia en 16, aumentando apenas en el estadio subsiguiente en 21 autos. En tercer lugar, si miramos esta vez al personaje portador de las citas bíblicas, vemos que la más sentenciosa es, sin duda alguna, Celestina, con 24 casos concentrados del auto 1 al 9. Detrás le viene Sempronio con 15 casos ubicados del auto 1 al 2 y 6 y 12. Sigue luego Pleberio con 10 casos localizados entre los autos 20 y 21 máximo en su monólogo, y luego Calisto con 8 casos concentrados él también en sus monólogos del auto 13 y 14. Con cantidad sensiblemente menor siguen Melibea, 3 casos, Pármeno 2 y Areusa, Socia y Lucrecia con 1 caso, siendo que algunos personajes no mencionan citas como Alisa, Tristán, Centurio y Eliseo. Huelga decir que el personaje, cuanto más orador y persuasivo, tanto más utiliza ejemplos de la Biblia, como lo son Celestina y Sempronio con su menudo sentenciar. O bien, caso inverso, los usa el personaje que más medita sobre los grandes temas universales, amor, muerte, fortuna, como lo hace Pleberio al final de la obra. En cuarto lugar, si miramos esta vez a la misma Biblia y a qué libros suyos son los más citados, nos topamos con que prevalecen en absoluto los casos del Antiguo Testamento, comenzando por sus partes iniciales narrativas, Pentateuco, Génesis, Deuteronomio, libros históricos, Jueces, Samuel, Reyes. Prosiguen luego más numerosas las citas de sus partes poéticas, Salmos, Job, Cantar de los Cantares, o de sus partes paremiológicas, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Sirásida, y merman, en cambio, en cuanto a los profetas, Ezequiel y Lamentaciones. Pasando al Nuevo Testamento, las más numerosas son las citas evangélicas de Mateo, a las que se añaden algunas de Juan, de Marcos y de Lucas. Vienen después los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de San Pablo, Romanos, Corintios, Efesios, Timoteo, a las que se añade una epístola de San Juan. A cuentas hechas, los más citados son los Salmos para el Antiguo Testamento y Mateo para los Evangelios, con 9 casos cada uno. ¿A cuál versión de la Biblia circulante en España acudiría el autor? No lo sabemos. Según el inventario de sus libros, poseía un ejemplar del Libro de los Evangelios y Epístolas en romance de 1493, que no sabemos si compraría antes o después de escribir su obra. Y sabemos que al mismo tiempo poseía un retablo de la vida de Cristo de Juan de Padilla, en edición de fecha posterior. En ambos casos, materia de Nuevo Testamento y traducida o romanceada, que abundaba, según lo estudiaron Monreales, Sánchez Prieto, Avenosa y otros. Pero siendo Rojas un jurista y un latinista, no necesitaría acudir a una traducción o un romanceamiento y leería los demás textos en latín, tal vez en la Vulgata. Por último, unos comentarios sueltos. El primero, para destacar en la Celestina el carácter proverbial de muchas citas bíblicas, que aunque no procedan del libro de los Proverbios, de hecho se han convertido en máximas de valor paremiológico y constan en el vocabulario de Correas. Por ejemplo, el esperanza luenga aflige el corazón, de las obras dudo cuanto más de las palabras, la prudencia no puede ser sino en los viejos, tirar cosas del aguijón, etc. El segundo comentario atañe al estilo y forma de presentación de la cita, que muchas veces se acompaña por un verbum dicendi. Por ejemplo, por ellas es dicho, por la divina boca fue dicho, la divina justicia que dijo, indicando a veces el rey Salomón, oye a Salomón lo dice, o a un sabio sin mentar. Decirte lo que dice el sabio o los sabios dicen. Mientras que otras veces se alude directamente a la escritura, al texto escrito que vieron los propios ojos del autor, en casos como no has rezado en la festividad de San Juan, do dice, cómo se escribe de la probática piscina, la Santa Escritura tenía que bienaventurados, etc. En resumidas cuentas y a manera de recapitulación. 1.
Las muchas citas de la Biblia en la Celestina son un aspecto más de ser un centón de fuentes, aunque no cabe considerarlas estrictamente como erudición por ser materia familiar y de sobras conocida por todo el mundo, incluso a nivel oral. 2. Las 70 citas literales y los 20 nombres propios representan un caudal de peso y demuestran que el autor tiene un conocimiento directo y de primera mano de la Biblia que si no poseía en su biblioteca pudo leer en cualquiera de las versiones circundantes. 3. Las citas más abundantes son de Antiguo Testamento. 4. Lo grueso de la presencia de la Biblia en la Celestina pertenece a la fase de la comedia en 16, con 9 casos apenas que se agregan en la versión en 21. 5. Sus citas dominan entre los personajes que usan la persuasión. 6. Apuntan a un general tono sentencioso y proverbial. Y 7. Tienen a veces fórmulas de presentación. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por la capacidad de condensación en tan poco espacio y a pesar de todo la cantidad de sugerencias. Me ha llamado la atención lo de la prevalencia del Antiguo Testamento, porque está en contradicción con lo que suele ocurrir en general en la literatura del XV. También, bueno, no me ha llamado la atención, pero en segundo lugar, porque corrobora otro hecho que yo no sé si también se dará en épocas posteriores, de que Mateo fue el evangelista preferido en general en los textos literarios. Y luego me ha gustado esa capacidad que has tenido para defender tu teoría de un autor único, cuando a pesar de los 24 casos de citas en el primer acto has sabido intentar darle la vuelta diciendo que es más largo y todo eso. Bueno, en fin, esta parte hay muchas sugerencias ahí condensadas, como digo, en muy poco tiempo. Bien. Don Joaquín González Cuenca, tiene usted la voz y la palabra. Buenos días o tardes. Tengo que decir, evidentemente, que agradezco muchísimo a la organización de estas jornadas y si yo estoy aquí es por la amable insistencia de amigos, comenzando por la dirección, como digo, de las jornadas, y que más directamente se ha responsabilizado de esta sección el profesor Salvador Miguel, Carlos Salvar, Francisco Martito. ¿Y de qué voy a hablar yo? Pues también el profesor Salvador Miguel, con la talante liberal que tiene y demócrata, pues me dijo que hablara de lo que quisiera, ¿no? En fin, lo más parecido es hablar de lo que voy a hablar. Y tengo que decir de entrada que no me tomen absolutamente en serio nada de lo que pueda decir, que no vengo aquí a remover las aguas que todos sabemos que son muy pantanosas sobre la teatralidad o no teatralidad del teatro medieval. No me tomen en serio nada, simplemente quiero pasar un rato relativamente distendido y sin más pretensiones. Claro, en principio iba a hablar de la Biblia y la teatralidad de las invenciones. Es un viejísimo tema que yo tengo ahí aparcado, que no quiero removerlo, pero que me lo han hecho remover ahora, sobre las invenciones y letras de ajustadores. Y en principio me parece, digo, pues hombre, pues voy a ver qué grado de presencia de la Biblia hay en estas invenciones. Me anticipo a decir que también el final va a ser frustrante, pero yo he hecho el ejercicio de rebuscar Biblia en esas invenciones. Creo además que la investigación es ir a ver qué hay o ir a ver qué pasa y no, como suele ser común, que alguien va buscando lo que le interesa y poniendo de relieve lo que le interesa, haciendo caso omiso de otro. Como yo, que he aprendido mucho de los manchegos, pues dicen ellos con muy clara filosofía que cada uno va detrás de su guarro.
Pues no, yo he ido a ver qué hay ahí y si no hay, pues digo, pues señores, he perdido unos días o unas semanas buscando y no he encontrado nada y lo tengo que decir. Y claro, hablar de la Biblia y la relatividad de las invenciones, pues indica que confluyen aquí tres cuestiones y cada una, por supuesto, tiene enjundia más que suficiente como para desanimar al más osado. Y yo voy a invertir un poco el orden, un poco a esta velocidad que tenemos que ir, y me parece muy bien. Voy a invertir el orden por razones de operatividad y lo primero que hay que deslindar es el concepto de invención. Para renglón seguido y como consecuencia de lo que se vaya aseverando, pues evaluar su grado de teatralidad. Y finalmente explorar los textos conservados a la búsqueda de los elementos bíblicos que hagan acto de presencia. Cuando Nicasio Salvador Miguel me dijo que incidiera en poemas, diálogos literarios de cancioneros, etcétera, pues hombre, quizá como escolio, pues voy a incidir un poco en ello. Todo, como digo, a marchas forzadas. Vamos a empezar por las invenciones. Y antes de nada vamos a ver un poco algunas invenciones para poder, pues, que sepamos a qué me estoy refiriendo. Aquí tenemos una. Quizá el lema es de los más utilizados. Dice arriba, este es un tipo de invenciones de las varias que hay. Dice arriba el lema, dice, salieron del corazón para que dentro de él puedan tener lugar las que quedan. Salieron del corazón para que las que dentro de él quedan puedan dar lugar a las que quedan. De entrada, ya dice el mismo Fernández de Oviedo, de donde está tomado esta invención de las batallas y quincuagenas, que es un arsenal absoluto de invenciones divertidísimas. Fernández de Oviedo lo escribe ya muy viejo, con 90 años, y tiene una memoria prodigiosa y está reconstruyendo las familias, los nobles y los incidentes de la nobleza castellana y aragonesa y valenciana de principio de siglo. Cuando era un muchacho que dice que tenía 18 o 20 años y se acuerda, es increíble los datos que da él. Bien, y saca estas, he cogido algunas, estas de la glosa de las famosas, tiene ese delicioso artículo de Francisco Rico, un penacho de plumas o un penacho de penas. En el fondo están jugando, esto es una invención muy típica, no mientan la palabra, la esconden y dejan que el lector la descubra por el icono. Son unas armas nobiliarias de Fernández de Heredia, con los 7 castillos, la adornan, entre los adornos que tiene, arriba se ve un corazón roto por los dos lados y del cual salen plumas. Plumas. No está inventando plumas, está diciendo ni penas, porque penas es un sinónimo de plumas en la época. Pena, incluso en portugués se sigue diciendo pena, penna, en latín es pluma también, y confluyen los dos significados. Hay una ideología ahí muy claro, pluma como penas y como sufrimientos. Y dice, salieron del corazón las plumas y las penas, y son tantas mis penas que si salen estas es para que dentro de él quepan todas las penas que tengo, que supone entonces que son muchas. Por lo tanto, tenemos un icono, vamos a dejar abajo el escudo, esto va a ser una invención estática, y con ese adorno arriba, esa es la invención. Es decir, el fogonazo de algo conceptuoso que va a hacer pensar a la gente. Incluso dice el mismo Fernández de Oviedo, dice, estas invenciones, muchas de ellas no se entienden, porque los que las ven ignoran la causa sobre las que se fundan. Crea eso mismo que dice Lope, que en el teatro que se pongan figuras y tal, para que cada uno que está aquí vea que es difícil y dice, estos de al lado no lo entienden, yo sí lo entiendo. Y eso le crea al espectador un placer suplementario. Yo lo entiendo y esto no lo entiendo. Lo entienden todos, pero cada uno cree que los otros no lo entienden. Entonces, estos juegos suponían, digamos, unos referentes culturales para poder interpretar la relación que hay entre el icono y el mensaje que se manda. Vamos adelante con otra. Esto es un juguete
lo estudia Francisco Rico, no sé si dice que se lo regaló en un pergamino Alberto Bleco a Olga, si lo cuenta él dice que es una invención tosca, tal, y ve una cimera, se ponían encima, como he visto, del escudo y el yelmo, y tenemos ahí una torre, se llama Una torre por cimera, que es el título del artículo de Francisco Rico. Dice que esto es una invención con una torre, con una especie de artillería fálica por arriba y unas banderas, y a uno que no viene mote, no viene lema, y ahí queda la invención, pero de las más toscas, más antiguas, menos cuidadas. Aquí tenemos una invención dinámica, que ya no está como almas heráldicas, y vemos el Juan II, el cual lleva encima, como cimera e invención en el momento son sinónimos, lo saca él en unas justas o en unas reuniones cortesanas, y vemos que aparte del derroche de castillos y leones que tienen las gualdrapas del caballo y todo es una especie de invasión heráldica, y por si fuera poco, encima del yelmo tiene un castillo y un león como figura. Esta es una invención extranjera, alemana, pero bueno, estaba toda Europa jugando al mismo juego. Y ahí vemos cómo encima del yelmo, la cimera, hay ahí una señora con un fuego y una saeta. Por supuesto, es una alegoría del amor, es una versión en femenino de Cupido. ¿Sigue? Esta también es extranjera, pero vuelvo a decir, estamos jugando todos. Y además vemos que aquí tiene un cisne negro el caballero con unas damas y un músico. Ya estamos en invenciones dinámicas. Se está escenificando eso, se está haciendo juego escénico. Es extranjera, ¿eh? Sigue. Esta es otra invención muy curiosa, también de Fernando de Oviedo. Es otra de las invenciones más repetidas, que la gente tenía que distinguir que no es simplemente una mata de cosas raras, sino que es una mata de una flor, de una planta que se llama alegría. Esta pobre invención tiene la suerte que no lo ha entendido nadie y se ha transmitido desde Sac, pasado por Bonilla, cuidado, y por Lázaro Carreter, y estamos hablando ya de maestros más contemporáneos, y el mismo Miguel Ángel Pérez Priego o Kid Winon, siguen por inercia sin ver. Y claro, el Cancionero General está clarísimo. Y lo mismo sale en Arnalte y Lucenda, y sacan unas matas de alegría. Todo el mundo está leyendo marcas de alegría. Y dice el Kid Winon que no se aclara qué quiere decir eso de marcas de alegría. Mire usted que es una mala lectura, que no son marcas, que son matas. Matas de alegría. Es una mata de la flor de la alegría, por supuesto. Por opositum va a decir que es lo que no tiene. Dirá seguro, no tengo aquí la copla que saca el Cancionero General, pero esto es lo que no tengo. Como Jorge Manrique saca una noria con unos cangilones mitad vacíos y mitad llenos. Y dice, los llenos son de tristeza, los vacíos de alegría. No dice cangilones, se evita siempre la palabra. Pues eso, o Juan per opositum, y claro, hay que saber que la mata es alegría. Ellos lo distinguían, nosotros ahora no sabíamos que era estrictamente alegría, de la mata, de las invenciones. Y lo pongo como curiosidad porque es que no se entiende porque está mal transcrita. No es marcas. Y Kid Winon, el pobre, tiene que hacer unas combinaciones para justificarlo cuando es una errata, marcas, que además que no sé por qué, porque en el Cancionero General ponen matas clarísimo y en la Arnalte y Lucenda ponen matas clarísimo, pues leen marcas, no sé por qué, se obsesionan y siguen manteniendo la cosa. ¿Alguna más o ya están todas? Queda esto. Esto es una invención más para que vean lo complejo que eran. Hay una muerte con mucha cosa, no sé, una piedra de sepulcro, con su lema, etcétera. Es un caso más para que también de Fernando de Oviedo. Sigue, por favor, si hay más. Ya no hay más. Bueno, esto pues son las invenciones. Las invenciones, y no hago repaso, en todas estas crónicas, las de Juan II, sobre todo el condestable Lucas de Iranzo, estoy hablando para los tratadistas del teatro antiguo, es el ABC, ver a las crónicas de Lucas de Iranzo, está lleno de momos, de invenciones, de cosas de esas. Y no voy a entrar en ello, porque no me da tiempo, pero bien, en las invenciones, pues, esta especie de juego, que puede ser, como digo, que hay un icono, lo que llama Rico el cuerpo, y un lema, que es el alma, que pues unos versos,
Esto va a derivar después en los emblemas y todo Saavedra Fajardo, lo conocemos, los emblemas, está en el úsico. Empresas y emblemas, sí, perdón, las dos cosas. Emblemas y empresas. Es la delicia de Gracián, lo coge el barroco, es una cosa muy conceptuosa, le viene muy bien todas estas cosas, jugando con la palabra, ocultando el concepto, y se llega, por ejemplo, con los mismos jesuitas, pues con motivo de la fiesta de San Ignacio, pues hacen en Segovia un gran panel y ponen un ave fénix que renace de sus cenizas, con un lema que dice: murió y nació. Murió Ignacio, San Ignacio. Esto puesto en una iglesia de arriba abajo, en un gran panel. Vemos cómo esto llega a la calle. Si cogéis el castillo de Lindabrid y de Calderón, está lleno de estas invenciones. O sea, recorre todo el siglo Dios de una forma que yo no sé cómo la gente no insiste más en ello. Yo lo he dejado este tema para quien lo quiera. Y el material que yo tengo ya un libro de... Y bien, yo he repasado, en concreto, hay invenciones pues estáticas o dinámicas. Estáticas, el caso de esto es que pasa a la heráldica. Dinámicas, si hay movimiento. E incluso vemos que hay sesiones, el mismo Cancionero General, no son simplemente una retahíla de invenciones, sino que son retahílas que reflejan sesiones en que los nobles iban con estas historias. Y se puede quizá no poner el día, pero evidentemente ahí son justas de este tipo que se celebraron en Valencia, clarísimo. Porque le contesta, son personajes que aparecen en otras condiciones, estos juegos nobiliarios, y que se realizaron. Por lo tanto, que hubo escenificación de todo esto. Sale y el Cancionero General o el Cancionero Geral de García de Resende, ya Resende da las fechas en que el rey don Juan en Évora se hicieron en tal fechas. Y además lo pone la crónica del rey don Juan, de Juan II de Portugal, y lo pone el Cancionero Geral. Y dice, con tal fecha en Évora se hicieron estas. Y salió el duque de tal, y traía por cimera un castillo, tal. Y dijo, esto me mata, no sé qué. Y viene otro el señor conde, otro noble, y sale con las suyas. Es decir, es un ejercicio escénico, en público, con escenificación, como digo, con texto literario, que ponemos aquí las normas del teatro y que tiene que haber autor. Hay autor. Con frecuencia yo estoy convencido que no las hacía el mismo noble, que se las hacían. ¿Hay argumento? Pues yo hasta creo que hay argumento. ¿Cuál es el argumento? En que cada invención coge un momento de un argumento general, que es el argumento, digamos, narrativo del amor cortés. Y coge un momento o de deseo, o de esperanza, o de frustración, todo lo que es esta especie de historia sentimental que supone todo el cuadro del amor cortés. Entonces hay un contexto, digamos, argumental, en que cada una de estas invenciones se encuadran. Podríamos seguir hablando con eso, pero me voy a limitar a ver el Cancionero General. El Cancionero General, pues no hay invenciones bíblicas. Yo pensaba que sí. He encontrado, por ejemplo, en una familia afín, que son las motes glosados, que no llegan a ser invenciones, y ahí sí he encontrado. Por ejemplo, hay en una invención del vizconde de Altamira, Alonso Pérez de Guzmán, de Vivero, dice, el vizconde de Altamira traía una figura de San Juan y en la palma una A. Una palma, San Juan y una A encima. Y dice la letra, con esta letra, además de la figura en que vos, si miras, conocerá el nombre de cuyo so. Si hubiera tiempo, yo haría un ejercicio a ver quién descubre este enigma. Y claro, el vizconde de Altamira sacó una figura de San Juan. No, cuidado, la fuente no es la Biblia. Me he molestado y al final es como decíamos esta mañana, le voy a decir aquí a alguno, es un apócrifo. Es, pues, en concreto, el Evangelio apócrifo, el libro de la dormición de Nuestra Señora del arzobispo Juan de Tesalónica. Cuentan el relato de cómo la Virgen, antes de toda la dormición de la Virgen, o la literatura sincionista, ahí está el Misterio de Elche como la cosa más clara, que siempre aparece el de la palma, que es la presencia de San Juan. La iconografía de San Juan era tanto, ha proliferado más la del águila,
pero es esa palma que la Virgen recibe de un ángel unos días antes de morirse, con el encargo que le dé la palma a los apóstoles. Y la Virgen coge aparte a San Juan y le entrega la palma para que le lleve en su entierro. Eso, como digo, ya está, por lo menos, en un evangelio apócrifo. Y cuenta de todo esto. No leo el texto por falta de tiempo, pero, claro, es para rendir un homenaje a su señora. ¿Cómo se llamaba la señora? Tenían que descubrirlo los demás. Es un juego participativo de todos los espectadores. Juana. Dice, claro, ahí mismo detrás yo estoy viendo un escudo, creo que es de Uruguay, en que tiene ahí un cordero que es el cordero de San Juan Bautista. Dice, Johannes est nomen eius, que está, el texto bíblico que está en el escudo de Uruguay, ahí enfrente, con el cordero de San Juan Bautista. Bien, pues la palma de San Juan Evangelista. Entonces Juana, y con encima de la letra dice, con una letra de más, encima de una letra A, es Juana. Por ejemplo, en un mote de esto dice una dama, transeat a me calix iste. Curiosamente, esto no lo quita la Inquisición y se repite en todas las ediciones del Cancionero General. Esta profanización del pase de mí este cáliz. Keith Winnon llega a decir, esa manía que tienen los filólogos ingleses, de interpretar sexualmente, no dialécticamente, sexualmente, toda la alusión que hay aquí, y dice que, claro, transeat a me calix iste, puesto en boca de una dama, es que dice que está incluso decidida a renunciar a pasar por la pérdida de la virginidad. Entonces, la glosa acaba diciendo, es de Soria, y dice, y acaba diciendo, maneat in me calix iste. En vez de transeat, él dice maneat, el hombre dice maneat, y dice con mucho gusto, viene a decir él. Maneat in me calix iste. Hay otros textos del consumatum est, ya me está cortando con el carácter liberal que tiene y demócrata, pues ya me está cortando esto. Dice consumatum est. Y se juega mucho con esto, pues el alcalde de los Donceles, hay un momento que la batalla de Lucena interviene con mucho protagonismo y pone un lema evangélico que dice omnia per ipsum facta sunt. Todo ha sido hecho por él, atribuyéndose el protagonismo total de la batalla. Claro, el duque de Sesa, don Luis de Córdoba, le contesta con otra invención de estas y en que le pone, dice, sine quo factum est nihil quod factum est. Dice, yo también, sin mí no se ha hecho nada de lo que se ha hecho. Estos juegos, que digo, son bíblicos, leen la Bíblica, volvemos a decir lo que se ha dicho ya, por eso digo, no iba a decir nada nuevo. Están ahí a través de la liturgia, de la predicación, etcétera, y no hace falta que lean la Biblia para saber. Hay otro, pues igual, en la penitencia de amor, pues aparece un va de retro Satana, y dice va de retro Satanás, un híbrido de latín y castellano, pues es va de Satana, y va de retro Satanás, sale con otra invención, con un diablo. Bueno, pues me quedo aquí con este asunto porque no está más que iniciado, como podéis comprender, pero no quiero hablar de los purgatorios de amor, pero quiero decir más que alusión, nada más hacer una afirmación. Por favor, me he revisado, hablando de los diálogos literarios. Nadie va a decir, y nadie se atreverá a decir, que un diálogo como de los nombres de Cristo de Fray Luis de León es teatro. Pero tampoco ni el Vías contra Fortuna, ni tampoco las preguntas y respuestas, y cosas de esas. Pero yo no sé si es para teatro, teatralidad segunda. Yo creo que el teatro es un concepto no es análogo y se tiene que hablar de más o menos teatralidad. Es un texto más o menos teatralidad o teatrable, o como queráis decir. Y aquí, por ejemplo, en la Vita Christi de Fray Íñigo de Mendoza, estamos hablando de la impresión zamorana de Centenera, es de 1482, la de encima es de 1496, estamos hablando de unos cuantos años antes del Cancionero de Juan de Cira, impreso. El primer manuscrito que tenemos, según Brian Danton, es todavía mucho más anterior de la Vita Christi, y a mí nadie me quita, y acabo con esto, nadie me quita la cabeza, y lo tengo, iba casi a repartirlo para que lo veáis, que la revelación del ángel a los pastores, eso es tan teatro o más que simplemente que al final está escrito para ser leído, y al final acude él al lector,
O sea, no voy a decir que eso es teatro, pero que eso es, por supuesto, es decir, si damos por teatro el auto de los Reyes Magos, o lo quitamos de la historia del teatro, o hay que meter este texto como teatro de Navidad, porque realmente es el lenguaje rústico, lo mismo que Juan de la Encina, y se está haciendo, lo hace metido en la Vita Christi 20 años antes, Fray Íñigo de Mendoza. Me gustaría demostrarlo, pero no me deja ni caso y ni me deja la prudencia. Pero, en fin, me gustaría ver ese texto y, por supuesto, ni Lázaro Carreter lo pone en su repertorio, ni Miguel Ángel Pérez Priego pasan de este texto. Ahora, claro, si este texto hacemos lo que hace Lázaro cuando coge el diálogo de amor de un viejo y empieza a decir en sus acotaciones, el viejo le insinúa y le acaricia suavemente, le mete un morbo a Lázaro, que claro, sí, lo convierte en teatro. Pero si ponemos aquí estas acotaciones nosotros, además de una cosa subidísima, una homosexualidad, don Fernando no sé qué estaría pensando cuando estaba el amor acariciando sensualmente al viejo. Pero, en fin, pues yo por eso no he dicho nada. Ahí queda esto para que lo meditéis, porque yo no quiero revolver ninguna agua tranquila. Muchas gracias. Bueno, ustedes comprueban que efectivamente el profesor González Cuenca hace lo que le da la gana, ¿no? Que marca la organización, que estrictamente se respete. Doctora Françoise Mauricy, de la Universidad de Caen, tiene la palabra. Gracias. Bueno, en un primer momento quiero agradecer a la organización Silengua por invitarme, también al profesor Nicasio Salvador Miguel por haberme pedido que hablara sobre Juan de la Encina y en particular sobre lo que pasa en la corte de los duques de Alba, aunque, a lo mejor si me queda tiempo, no me quedará, pues ya. Así es. Entonces, una advertencia que no he querido hacer una como reseña de todas las referencias bíblicas que salen en el Teatro de Encina. Eso por dos motivos. Primero, porque en 15 minutos la lista no hubiera sido exhaustiva, por supuesto, y también porque salen todas las referencias ya a pie de página en las notitas de todas las ediciones críticas. Entonces, no me pareció interesante y prefiero, hacer resaltar unos cuantos puntos que, siempre me parecieron interesantes y a lo mejor pueden lanzar un debate sobre este teatro de Juan de la Encina. Entonces, una breve introducción sobre el cancionero y Juan de la Encina, del que voy a tratar. Ya sabemos todos que después de servir a don Gutiérrez de Toledo, maestre escuela de la Universidad de Salamanca, a quien canta en un panegírico trovado en verso de arte mayor, en el cancionero, Encina se va a la corte de su hermano, don Fadrique de Toledo, casado con doña Isabel de Pimentel, marquesa de Coria. Eso indica el motivo por el que escribe Juan de la Encina su cancionero. En efecto, para los duques, recoge su producción poética en un cancionero compuesto entre los 14 años y 25 años, que clausura con una parte que titula Representaciones y que otra vez más dedica a los duques. En la primera de sus églogas, escrita en verso de arte real, ofrece a la duquesa Isabel, con ocasión de la celebración de la Natividad, un poema de 100 coplas con el mismo esquema métrico, cuyo tema es precisamente el de la Natividad. Al clausurar su cancionero, en la última égloga, la octava, ofrece a la misma duquesa la compilación de todas sus obras, o sea, el mismo cancionero, en su forma manuscrita.
La relación, pues, entre la escritura del poeta y sus mecenas es obvia. El llamado teatro religioso de Encina queda condicionado, pues, por dos objetivos: satisfacer a sus mecenas, los duques, sus protectores, y cumplir con los requisitos del imprescindible calendario litúrgico. En la medida en que la corte, que sea real o ducal, es sometida al tiempo litúrgico, el respeto a los textos sagrados es el que impera. Y en el ámbito palaciego, en el que se representan las grandes pautas de la liturgia, tiene que ser perfectamente localizable, ya que los que encargan estas representaciones, que son aquí los duques, distan mucho de ser un público más o menos inculto al que conviene catequizar o adoctrinar, como queramos, o explicar los misterios, por ejemplo, de la Encarnación, como pasa en otro dramaturgo y poeta, Luca Fernández. Encina es entonces un poeta, dramaturgo, diríamos ajularado, asalariado. En su cancionero de 1496, como acabo de decirlo en mi introducción, no lo olvida nunca. Y por eso llegamos a unos dípticos tan sorprendentes como la primera y la segunda égloga, representada en la noche de la Natividad, en la sala a donde estaban los duques oyendo maitines. Cito. En la primera égloga no solo ofrece a la duquesa las copas de la Natividad, de la que hablaba, sino que inserta un panegírico al conde cuyo valor militar equipara con el de los grandes nombres de la antigüedad. Se trata, pues, de una escritura encomiástica que por esencia es, diríamos, servil y que nada tiene que ver con el tema de la Natividad, que solo se desarrolla de verdad en la segunda égloga, que se ciñe mucho más estrictamente a la necesidad del oficio litúrgico. Estas dos églogas consecutivas, que se representan en un mismo espacio a la hora de los maitines, bien pudieran desligarse. Este es un caso interesante que enseña hasta qué punto la escritura, en un espacio cerrado como el espacio de la corte, puede ser determinada por el destinatario que la encarga. La dualidad, localizable en este díptico que forman, pues, la égloga primera y la égloga segunda, que estriba entre la necesidad de alabar a los mecenas y la de celebrar la Natividad, a pedido de ellos, la superará Encina mucho más tarde, en 1498, en la llamada égloga de las grandes lluvias, que sale impresa en el cancionero de 1507. Eso, entonces, para enseñar hasta qué punto esta escritura teatral queda condicionado por el servicio a los duques. Los grandes momentos litúrgicos fijados por la Iglesia son la Natividad, la Pasión y la Resurrección. Son, pues, los temas de las églogas y representaciones incluidas en el cancionero de 1496. Estas representaciones privadas son típicas obras de encargo y, a fin de escenificarlas, Encina adapta y remodela para quienes las presencias el calendario. Los duques satisfacen así con sus obligaciones de buenos cristianos que no necesitan ser catequizados, y eso nunca lo hay que olvidar. Sin embargo, conviene atender al material que utiliza Encina para escenificar, versificándolos
esos momentos claves del calendario litúrgico. La Biblia, por supuesto, es el soporte básico. ¿Pero qué Biblia? El Antiguo y el Nuevo Testamento son las fuentes más utilizadas en las obras religiosas y basta con considerar la rúbrica de la ya citada segunda égloga de la Natividad para percatarse de que hasta los personajes que salen a escena remiten al Nuevo Testamento. ¿Y a qué representan los evangelistas? Juan, Mateo, Lucas y Marco, todos cuatro en nombre de los cuatro evangelistas de la Natividad de Cristo se comenzaron a razonar. No es de extrañar, pues, que a cada evangelista le corresponda su propio evangelio, excepto en una ocasión de la que podremos hablar. Sin embargo, por razones métricas, y exigencias dramáticas, ya que hablan los cuatro evangelistas en un mismo contexto, le es imposible a Encina citarlos todos con exactitud. Y a la hora de seleccionar, a fin de versificar las palabras de cada uno, no tiene más remedio que glosar, parafrasear lo escrito en los textos sagrados. Y eso sí es lo interesante de este teatro, que privilegia una escritura particular. En vez de citar cada uno de los cuatro evangelios, Encina llega a escenificar todos, los cuatro textos evangélicos juntos ante los duques. No solo los traduce, sino que acude varias veces al reelaborar los discursos, a las profecías del Antiguo Testamento que asientan la veracidad del Nuevo Testamento. En particular a Isaías, cuando se trata del nacimiento del Mesías por una virgen. En cualquier caso, es imprescindible remitir a las 100 coplas de la Natividad que ofrece a doña Isabel de Pimentel para percatarse de cómo trabaja Encina sus textos, utilizando tanto referencias procedentes de Génesis como de Jueces, Sabiduría, Éxodo, Reyes, etc. Lo que permite establecer entre el Nuevo y el Antiguo Testamento una relación de continuidad. Para volver a la égloga segunda, Alan Deyermond escribe que de los 171 versos que preceden el fin y el villancico, 74, o sea, el 40%, son bíblicos. De estos, 30 provienen del Evangelio de Lucas, 21 de Juan y 17 de Marcos y 6 de Mateo. También, hablando de esta égloga segunda, es de notar el villancico pastoril muy trabajado que cierra la égloga. Encina introduce como si nada en el estribillo uy, jo, haciendo resaltar en los versos de pie quebrado los ecos de la glosa de la liturgia navideña que jugaba con las letras alfa y omega y que procedían de Apocalipsis, de San Juan, Apocalipsis 1:8, que designaban a Dios, pero que los evangelistas también recuperan aplicándolo a Jesucristo. Cito rápidamente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 21:6, y en 22:13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Con ese villancico cantado cierra esta segunda égloga.
Las representaciones de la pasión y de la resurrección, y particularmente aquella construida sobre el modelo de la Visitatio Sepulcri, y en particular, la Via Crucis, utilizan los evangelios. En la resurrección es el Evangelio de San Lucas el que parece ser privilegiado, con la mención de los discípulos de Emaús, aunque acude el poeta, como vamos a verlo, a otro material no canónico. Para complacer en particular a la duquesa de Alba, Encina utiliza también un material que no es canónico, pero que la Iglesia va admitiendo andando el tiempo, como diríamos, ortodoxo. La importancia del culto mariano, la piedad popular para la Virgen María es tal a finales del siglo XV que Juan de la Encina, cuando quiere evocar a la Virgen, no tiene más remedio que acudir en efecto a un material que no pertenece a la Sagrada Escritura. Un ejemplo, la referencia a Santa Ana como Madre de la Virgen, que sale en el villancico ya citado, que clausura la Égloga II, procede de un apócrifo del siglo II, el protoevangelio de Santiago. Y es el dominico Santiago de la Vorágine el que difunde los detalles de la Madre de María en su leyenda dorada, al añadir unas páginas sobre la concepción de la Virgen y la fiesta de la Asunción. Pero bien es verdad que en aquellos años, yo creo que en 1481, el Papa Sixto IV reconoce la fiesta de Santa Ana y manda añadir esta fiesta al calendario. Quizás sea por eso, por lo que Encina, atento al fervor de la duquesa de Alba y a lo que pasa en la Iglesia, cito, viendo cuán devotísima es de la gloriosa Reina de los cielos, tiene a bien mencionar a su madre. Lo mismo pasa con los detalles que se refieren al nacimiento de Jesús. Como bien sabemos, el pesebre, el asno, el buey no figuran en los evangelios, sino que ya figuran en Isaías 1:3 y, por supuesto, en el segundo Mateo 14, que se especializa en la natividad y en la infancia de Jesucristo. En otro trabajo desarrollé también la incorporación como dramatis persona de la Verónica. Este caso extremo corresponde a una demanda popular, una devoción que estriba en creencias y leyendas y en absoluto a la Sagrada Escritura. En la representación a la muy bendita pasión y muerte de nuestro Redentor, la Verónica es un testigo ocular cuyo cuyo discurso es sumamente extenso. Y Encina la prefiere a las tradicionales Tres Marías que figuran en las pasiones. La Verónica no existió, por lo que su ausencia en los evangelios. La invención de la santa nace a partir del momento en que la Iglesia santifica el paño, convirtiéndolo en reliquia. Dos relatos apócrifos, la Mors Pilati y la Vindicta Salvatoris, la mencionan. La misma leyenda dorada también alude a ella, pero el dominico no alude a su presencia durante la pasión. Entonces, ¿por qué? Nos podemos preguntar, Juan de la Encina privilegia el personaje de la Verónica a las tradicionales Tres Marías. Yo creo que, hay que hacer hincapié en este desarrollo de la Contemplatio Humanitas Christi en la estela de las Meditaciones Vitae Christi del Pseudo San Buenaventura, que también debieron tener un fuerte impacto sobre el desarrollo del personaje, que poco a poco irá desapareciendo de los textos por pedir a la Iglesia que se atendiera más a los evangelios y no a los apócrifos.
También, Encina llega, podríamos decir, a integrar a la fuerza en sus representaciones todo un material que obedece a una demanda que estriba en el fervor religioso, en la piedad popular. El impacto de las leyendas que despiertan el interés y el favor del pueblo no se ha estimado lo suficiente. Casi diría yo que al poeta no le queda más remedio que plegarse a la devoción, que procede en particular de doña Isabel Pimentel, receptora privilegiada de sus poemas y piezas teatrales religiosas.